Muchísimas gracias por esa exageración total. Quisiera quizás daros un ejemplo de lo que nos acaba de decir Toño. Cuando empecé había un pequeño volumen en italiano sobre cómo se tratan los delfines varados. En ese volumen un famosísimo veterinario inglés de la época te decía que una infusión de café negro intraanal era un buen método de cura. Bueno, dejemos estar. Entonces, la introducción, siempre es un gran placer estar con Antonio, porque yo lo admiro, es un genio, es una persona que admiro de todo mi corazón por su profesionalidad y por todo lo que hace él y su gran equipo. No tengo palabras, así que realmente siempre que puedo trabajar con él es un gran placer y un gran honor. Y yo en estos años, que ya son algunos, he trabajado con estas especies en varados vivos. También he hecho patología, pero he trabajado en delfinarios, he trabajado en todas partes, pero he trabajado con estas especies en concreto en varados vivos, que son algo así como... Los varados vivos son los más difíciles. O sea, hacer patología es una ciencia, es una parte de la veterinaria muy importante. Trabajar con animales en delfinarios o en una situación controlada no es fácil, pero es posible. Trabajar con un animal que no tienes ningún historial y te llega de la noche a la mañana, como decía Kristen muy bien, te llegan en Navidades, fin de año, en Pascuas, y el domingo que tienes una boda. Pues eso. Mi campo de acción, más que nada, es Europa. He trabajado en Grecia, Italia, Portugal y como consultor en varios otros países, más otros países fuera de Europa. Y quisiera empezar con una dosis de realidad. O sea, cuando yo empecé se decía que ningún varado sobrevive. Era la regla, ¿no? Ese era el paradigma de la época. Ningún varado puede sobrevivir. Hoy en día, ¿cómo decirlo? Ese rumor sigue ahí, que los varados no sobreviven. ¿Y es por qué? Porque hay una razón a esa reputación. La reputación es esta. La situación es esta, que los animales, cuando llegan a la playa, pues causan una gran conmoción. Mucha gente con muy buena voluntad quiere ayudar. Lo que falta son los recursos, los conocimientos, el tiempo y todo lo demás. O sea, nos encontramos que animales llegan a la playa y los ponen en una bañera así. Y no es un caso único. Esto fue una focena, esto me llamaron desde México para un rizo, para un calderón gris. Y estos, pues no sobreviven. No quiero dejar mal a nadie, pero también empecemos en esto, la situación real en Europa no es muy buena. Tenemos 4 centros de recuperación para delfines vivos, solo 4. Portugal, 2, grande Portugal. En Europa muchos centros improvisados, el de Holanda cerró y volvió a abrir este año. Hay uno muy bueno en Argentina, que nadie conoce. Y en Asia se están montando varios y son el futuro porque tienen mucha financiación. O sea, económicamente están haciendo cosas muy bien a la grande, pero le faltan conocimientos. Entonces quiero dar este ejemplo de una gran realidad que mucha gente no se da cuenta. Los delfines están hechos para engañarnos. Los delfines cuando te miran dicen, este tiene pinta de un enemigo y me voy a comportar de mi mejor manera. No voy a enseñar ningún síntoma a nadie y voy a parecer muy, muy, muy sano. ¿Vale? Y lo hacen muy bien, ¿eh? Entonces, esto es un ejemplo de una orca que varó en el 2021 en Nueva Zelanda. Lo seguí por internet, no estuve involucrado, pero la historia de esta orca es muy típica. El animal vara. El día 3 se publica oficialmente que este animal está muy bien, que los rumores que necesita el veterinario son falsos. El día 12 está muerto. ¿Vale? Este animal es un ejemplo de un país que tiene muchos varados y está muy poco preparado, también a nivel veterinario. La primera cosa, se dice que esta foto fue 30 minutos antes de varar. Yo veo una cosa importante, no hay mal tiempo, no hay olas, no hay ninguna razón física
de que este animal se separe de su madre. O la madre le coge un infarto y se va al fondo y el animal solito, todos los demás del grupo lo dejan solo, arréglatelas, que en orcas no es el caso. O aquí pasó algo muy raro con este animal. Este animal, cuando ya llegó a la playa, tenía un problema. Esto fue la comunicación el día 3. Esto fue, ¿cómo decirlo?, el acuario improvisado que hicieron en el puerto, con una calidad de agua que ya en la foto se ve que fue muy mala y que fue la razón por la cual lo sacaron de ahí. Lo pusieron en... Ay, perdón, a esa se me coló. La calidad de agua se ve bien. Tuvieron problemas para alimentarlo, que es una señal de que no están preparados para hacerlo. Esto está bastante bien. Se coge un tubo, se hace una intubación gástrica, hay un embudo, y es la forma de rehidratar y de alimentar a cualquier cetáceo. Pero intentaron también hacerlo con un chuche, lo cual creo que no funcionó, porque luego inventaron esto, una bestialidad, y al final inventaron esta, que es como la jeringa gigante que el día de la muerte querían probar. En fin, arriba veis una orca y una cría que estaba amamantando, y esa cría, pues yo no veo ningún pezón de esa talla, y no existe. El pezón de una orca tiene la talla de mi pulgar, ¿vale? O sea, utilizar esto es decir al mundo que no sabes lo que estás haciendo. Bien, lo pusieron en la piscina afuera, la compraron en Wellington, la capital de Nueva Zelanda. No está mal, no es redonda, yo las prefiero redondas, así pueden nadar en círculo, pero no está mal. Mirad la calidad de agua y mirad la calidad de agua. O sea, este animal estuvo 6 días en una piscina sin filtración, y este animal caga y orina, y no son peces. Los peces son todavía mucho más sensibles a la calidad de agua, pero estos no sobreviven, los E. coli, los estreptococos, etcétera, que están en la mierda. Así que esto es causa de la muerte, según un Mendas. Le dieron antibióticos y los pararon el día 10. Ninguna idea por qué. Porque a 10 días los antibióticos los han dado por pocos días. La verdad es que las curas que nosotros hacemos son semanas, no son días. Esto es un error, y 2 días más tarde ha muerto. Lo más inquietante para mí, no se hizo ninguna autopsia, por si acaso, ¿no? Bien, ahora acabo este pequeño comentario: por qué los animales que varan vivos mueren todos, y os explico cómo hemos hecho nosotros. Que no digo que esté bien, pero nosotros y otros tenemos un 50% que sobrevive, que no está mal. En Europa, al contrario a Christie, tenemos sobre todo animal solo, madre cría o cría sola. Grupos pequeños de vez en cuando, y los varamientos masivos en Europa casi no hay. Casi digo, excepciones confirman la regla. El año pasado en Francia vararon 32 y se fueron 29, así que bueno, es excepcional, no los tenemos en Europa casi. Joe Gerasi publicó en el Marine Mammals Ashore una lista de por qué varan, y la verdad la lista es bastante exhaustiva. Yo añadiría la pérdida de la madre, pero tenemos que darnos cuenta que los varamientos han existido siempre. No siempre el humano es el culpable, ¿no? Estos son viejos dibujos del siglo XVI, y este gráfico que hizo un colega holandés en el Mar del Norte desde el 1960, siempre han varado los cachalotes. Volviendo a Christie, a mí lo que me hizo entender realmente el problema de esto es cuando me di cuenta de la forma, y la segunda de cuánto es grande, 50 kilómetros. Realmente parece hecho aposta, a propósito para capturar. Y esto fue en 1902, también sin influencias humanas, en el mismo sitio. Bien, etiologías comprobadas. Hemos tenido casos, bueno, no explico nada nuevo a toda la gente de Canarias si hablamos del sonido, pero también hemos tenido interacciones pesqueras directamente que nos han llevado a tener animales varados vivos y otros. Quisiera comparar un momento, dar un paso atrás
y comparar los delfines con las focas. Mamíferos marinos los dos, pero la rehabilitación de focas tenemos muchísima en Europa. En casi todos los países hay rehabilitación de focas y ¿por qué no mirar cómo se hace? Yo, honestamente, empecé trabajando con focas y, además de ser muy cucas, pues tienen la calidad que se les puede utilizar como ejemplo, que la rehabilitación tiene un efecto positivo para la conservación, que es una cosa que se puede discutir para muchas especies, pero para la foca común en el Mar del Norte, no. Aquí cuando veis que la curva va para arriba, este es un centro que se llama Peterburen, que casi todas las focas de ese país han pasado por ahí y ha hecho una recuperación. No digo que sea la única razón, pero ha hecho posible una recuperación de la especie. La segunda, menos evidente, es la foca moje del Mediterráneo, que también, al menos la parte de la recuperación en Alonisos y más tarde en Atenas, hizo que fuera más conocida y que MOM, la asociación que tiene todo el mérito de que los números están aumentando, tuviera ejemplos que dar al público. Bien, en las focas hay 3 estadios. La primera es cuarentena. ¿Por qué? Las focas han sufrido el morbillivirus, enfermedad contagiosa por excelencia, y si metes una enferma con un grupo sano, pues no vas a llegar a ningún sitio. La segunda, una vez salida de la cuarentena, sabiendo que el animal no está enfermo ni contagioso, sale a una situación que aún se puede controlar bien, pero está en un contorno social y está en una piscina un poco más amplia. Y al final hay como la gran piscina donde hay un contorno social mucho más amplio y mucho espacio para moverse y para hacer un poco de ejercicio. Bien, el varamiento del delfín es diferente de la foca. La foca va a tierra firme y se queda ahí. El delfín no. El delfín nos llega también así, con el espiráculo debajo del agua, que no se puede poner en la posición para respirar, y son cosas que me gustaría enseñaros para comprender un poco el efecto que tiene el hecho de varar. O sea, no estamos hablando solo de un animal que está débil, o que está enfermo, o que está perdido. Estamos también hablando de un animal que le está sufriendo el hecho de que está varando. Esto es un vídeo que encontré que, habiendo estudiado varamientos y las razones de varamientos, no tengo ninguna idea por qué pasa eso. Me parece un vídeo muy, muy interesante. Creo que es en Brasil. Y aquí no hay factores de que sea difícil ver la playa o mal tiempo, o no hay depredadores fuera que se vean. No hay un animal que lo siguen todos los demás. Es simplemente caos y todos van a la playa. Y estamos en verano, en la playa hay cantidad de gente, y pasa lo que suele pasar. Tengo un vídeo similar del Portugal, por cierto. Se ve que algunos animales siguen fuera. O sea, no puede haber un depredador que está ahí amenazándolos brutalmente. Bueno, en este caso, sin rocas, digamos que los animales no se lastiman tanto, pero bueno. Quiero insistir sobre una cosa que he aprendido. Los principios comunes existen, o sea, hay cosas que todos los varados tienen unos ciertos problemas y esos problemas se repiten. Pero también hay mucha diferencia entre las especies. Y eso es parte del error de asunción, que uno piensa que si uno sabe de Tursiops, del delfín mular, en un delfinario, pues que puede tratar una focena, una marsopa, o que puede tratar un calderón gris, un Grampus grisius. Pues no. Hay especies que tienen miedo del ser humano, y la reacción puede ser una excitación total, como dijo Christie, o puede ser que estén ahí sin poder moverse del miedo. Hay animales que son muy veloces, otros son más lentos. El Delphinus delphis, cuando da tres golpes de cola, acelera de una manera que hubo uno que traspasó la pared de la piscina de plástico y lo llamaron Buster. Bueno,
En fin, los alimentos cambian según la especie y varias otras cosas. En mi experiencia en Europa, el motivo del amaramiento normalmente son animales que están muy enfermos. Suelo decir que son animales que ya están muertos pero todavía no lo saben. O tenemos los de la captura accidental que lo han sobrevivido, y os voy a enseñar unos ejemplos. O son crías que han perdido la madre. Los principios comunes: estabilizar la playa, acabar el tratamiento y darles un poco de actividad física y liberar. Eso es el plan. En la playa, ya lo dijo Cristi muy bien, hay que estabilizarlos, mantener el respiráculo fuera o sin cubierto, dejar las vías aéreas libres. La temperatura es importante en los dos sentidos. Hay animales que se calientan demasiado. Algunos animales, cuando tienen las pectorales contra el cuerpo, se queman debajo y hay que tener atención a eso. Pero otros animales en otros climas, por ejemplo, tienen demasiado frío y esos animales también hay que calentarlos un poquitito. Proteger del sol, pero también del viento. El viento seca la piel y esa piel no está hecha para estar seca. Mantener el estrés al mínimo y hidratarlos un poco. Hidratar para nosotros es siempre vía oral. ¿Por qué? Porque es fácil, rápido y eficaz. El ponerle 2 litros por vía intravenosa tarda su tiempo. Ponerle 2 litros con un tubo y un embudo tarda 2 minutos. Así que es muy eficaz y si se sabe hacer, el estrés es mínimo por la duración tan corta que tiene. Bueno, unos ejemplos, estos de Portugal, del Centro Cram de Aveiro. Por suerte es invierno, una playa donde no hay nadie y un delfín varado. Entonces, se le mantiene fresco y se le mantiene mojado para que no se seque. Se le transporta con un carrito que tiene las mismas ruedas, que son muy buenos para ir por la playa, también con rocas. Esto es Italia, una situación diferente, aunque sea invierno, pero es un sitio con mucha más gente y de repente todo el mundo está en la playa. Todo el mundo está ahí, todo el mundo quiere tocar. Y cuanto más gente haya, peor. Encima, el señor que está ahí con la mano en la cabeza, casi la pone en el respiráculo. Es un policía de la Marina, pero la verdad es que no se está luciendo. Aquí está gente ya con más competencia que lo tienen mojado y le han hecho un pequeño socavón para que tenga más agua. El transporte mejor que se puede hacer es un vehículo especializado para eso. Se puede improvisar esto con un colchón y etcétera, pero tenerlo ya listo y un buen transporte es importante. Se cubre todo el cuerpo con una especie de vaselina, lanolina, para que no se seque, o con las toallas. Estos son delfinos. Y la situación es siempre la misma. Llegan a una piscina de estas fáciles, o sea, no tiene que ser nada caro, no tiene que ser nada realmente hecho en cemento, sino mejor estas, porque se pueden cambiar de sitio, se pueden vaciar fácilmente, se puede poner la filtración, importante, y los animales se adaptan muy bien porque son redondas. Esto es Italia, esto es Portugal, ya una piscina mucho mejor, pero el sistema es siempre el mismo. Otra situación, esto es un delfín de rizo, un calderón, otro calderón en Portugal. Y una vez que está ahí, hay que estabilizar al paciente. Los pacientes, como decía, los que están enfermos, están débiles a un punto que ya no pueden más, si no, no llegarían a la playa. Entonces, aquí hacemos poco más o menos los primeros tratamientos y todo lo demás, y lo más importante es la última frase: rehidratamos de una manera brutal, sin contemplaciones, agua, agua, agua y más agua. Y no se alimenta, no se da a comer. Si vemos que el glucosio está bajo, que tiene problemas, añadimos glucosio al agua. Si vemos que faltan sales, añadimos sales, pero no damos de comer. ¿Por qué? Porque lo que está en el estómago, de todas formas, en esa situación no se digiere, o sea, se queda ahí, ya está. Bien, las principales preocupaciones, pues primero, estos animales han pasado una hipoxia porque no han respirado en el ritmo que suelen tener.
Hay un artículo muy bonito de Andreas Fallman de hace 2 años sobre delfines que están apoyando su peso en tierra firme y delfines en agua y todo el efecto que tiene sobre la respiración. Últimamente, en última instancia, siempre tenemos la hipoxia. La hipoxia hace una acidosis y los animales se ponen a respirar mucho más frecuentemente para liberarse de esa acidosis. Tenemos una frecuencia cardíaca que muchas veces es muy baja y que es un señal del compromiso cardiorrespiratorio. Tenemos un daño muscular y también del músculo cardíaco, que es importante, del cual seguiré hablando. De la anoxia o de la hipoxia, tenemos hipoxia a varios tejidos que incluso llegan a hacer una intoxicación, o sea, varios tejidos que no tienen hiperfusión de oxígeno ni de sangre se vuelven tóxicos porque se amontonan productos del metabolismo. Tenemos agotamiento energético con hipoglicemia y shock, y tenemos infecciones. Las chicas complican las cosas porque este caso aquí es una pareja, es una hembra adulta con su cría que tiene más o menos 1 año, calderón gris, campos griseos, y la madre tenía esto, o sea, la madre se murió y por la infección de la mandíbula, y la cría se nos quedó y nos encontramos con una cría. Pero no es el único caso, o sea, cuando te encuentras ya con una cría va bien, con una madre con la cría va bien, pero a veces te encuentras con una hembra y no sabes, y hay que hacer ecografía, porque esa hembra desde fuera no se ve nada, pero puede estar preñada, y eso tiene un efecto sobre la evolución del paciente y tiene también un pronóstico, porque en casi todos los casos lo que pasa es esto. Es un Delphinus delphis que el día que llega al centro aborta. Los abortos son casi la regla, no son la excepción. Bien, no solo es veterinaria, también es alimentación. La alimentación es crucial. Crucial en el sentido de que, primero, nosotros lo hacemos por tubo también. Las imágenes son siempre las mismas. Y en este caso aquí es rehidratación con líquidos, pero las imágenes en todos los casos son siempre lo mismo y funciona muy bien. La alimentación, una vez pasados el estadio de darle de comer por tubo, o sea, artificialmente, pasa a alimentación de pescado muerto. Y aquí vemos a Emma, que está haciendo un trabajo genial, porque está utilizando la comida para hacerle moverse. O sea, es ejercicio físico a cambio de comida. Y como veis, el animal tiene mucha dificultad en moverse, pero quiere comer. Parece sin importancia, pero esto es crucial. Hacerlo moverse cuando no se mueven es crucial, porque una vez que se bloquean, casi no hay solución. Bien, por literatura sabemos más o menos lo que necesitan en kilocalorías. Tenemos muchas especies que han sido estudiadas. Yo, la verdad, no me importa si los números son exactos o no. A mí lo que me importa es tener una idea más o menos, y luego nos fiamos del peso y las dimensiones que medimos, ¿no? Pero eso es el inicio, y a partir de ahí vamos tirando. La nutrición empieza, como dije, con agua en grandes cantidades, luego pasa a fórmula y luego a peces o cerápodos enteros. Atención, los peces o las sepias o cualquier cosa se tiene que congelar. Nosotros todos que hemos hecho patologías sabemos cuántos parásitos hay en un delfín, ¿no? Pues es impresionante ver salir los abscesos de los parásitos en los animales cuando tú ves que el día ese han tenido una comida con pez que ha sido comprado de los pescadores, no ha sido congelado. Tú puedes esperar 6 a 8 semanas y te vas a encontrar con problemas inimaginables. Bien, tenemos también fórmulas para la alimentación de crías o de adultos. Algunos los hemos adaptado nosotros, pero más o menos son bastante fáciles.
Lo importante es la lecitina, añadir lecitina para que se mezclen bien las cosas, porque contienen mucha grasa estas fórmulas y a veces pasan mal por el tubo. En cuanto al diagnóstico, como puramente veterinario, yo creo que el diagnóstico más importante para mí es la toma de sangre. Y hay como 5 sitios diferentes en el cuerpo del delfín para tomar sangre de cualquier especie. En el cachalote es arriba en la espalda, hay una vena superficial en medio, en todos los demás animales están la caudal, etcétera, etcétera. La sangre y la interpretación de valores de sangre es crucial. No solo los valores que nos da una máquina, sino sobre todo también la morfología de las células y todo lo que podamos hacer a mano, porque esta es realmente el arte de la veterinaria, mirar las células y saber decir, como en este caso, esto es un linfocito activado, aquí hay un problema de inmunidad que se está activando en plan bestia. Esos son eritrocitos que tienen un problema. En parte ese problema es artificial porque tienen esos puntitos, esas salidas que hay que son evidentemente un artefacto. Utilizamos métodos muy viejos, pero eficaces. Por ejemplo, la sedimentación de los eritrocitos ya no se usa mucho, pero la utilizamos porque es rápida y eficaz. Utilizamos estetoscopios, pero estetoscopios normales, los Littmann, en mi experiencia, en puro francés, son una mierda para delfines. Necesitamos digitales, amplificados, y con eso se oye algo. Con los Littmann tú no llegas a oír una arritmia, con esto sí. Y encima lo puedes grabar. Utilizamos termómetros digitales. La temperatura del delfín o de la ballena es casi igual a la del hombre, 36,5. Y realmente es una cosa que otro paradigma se decía que no sirve a nada. En realidad sí sirve. Bien, los primeros días son los más cruciales, ¿no? El animal te llega hecho un trapo y ahí tienes que ser rápido. ¿Por qué? Todos sabéis, si tomáis una muestra de sangre, la mandáis al laboratorio. ¿Cuántos días? 2, 3 para tener resultados. Si no tenéis un laboratorio en casa, necesitáis varios días para obtener el resultado. Si mandáis bacteriología, os mandarán el resultado con un antibiograma cuando el animal está muerto. Servirá de mucho. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, hemos reunido una serie de tests que hacemos a la rápida. Esto yo lo llamo la veterinaria sucia. Es la veterinaria del clínico que necesita un resultado para tomar decisiones y no puede esperar un resultado científico con la estadística y con todos los métodos hechos como se debe. Esto no está bien. Se lo digo también a mis estudiantes. No está bien. Pero esto salva vidas. La citología, el recuento manual, la sedimentación, la bacteriología de cultura de sangre 24 horas. Ningún hospital te la hace. Este método de la BD te lo hace. Y no sabes cuál es la bacteria, pero haces una coloración y dices o es un coco o es un bacilo. Y con eso decides tus antibióticos. Después esperamos resultados y vamos ampliando y reevaluando siempre un máximo. Pero en los primeros 2 días hay que ser rápido. Y después vienen los otros. O sea, tenemos colecciones de valores de tantos animales. Aquí la curva más importante es la azul oscura, que los blancos totales estaban en unos 10.000, que es alto, pero no dramático, y suben en las primeras 2 semanas en rehabilitación. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está suprimido, está a un nivel mínimo cuando llegan a la playa porque no pueden más, están ahorrando energía. Lo mismo con el ecograma y los indicadores de inflamación que encuentro muy importantes. Esto es una cría, factor de crecimiento. Cuando el crecimiento va así, sabes que el animal no está bien. Y cuando la ALP es alta, sabes que el animal va mejor. Una vez hecho el primer día, el segundo día y el animal ha sobrevivido, muy bien, entonces vamos tirando para hacer cosas más exhaustivas. This one's for you, Christy. Hemos hablado ayer de que la fortuna y la ventaja de estas piscinas es que el plástico y el agua son radiotransparentes, lo cual hace que metemos la placa en una funda estaña, obviamente, debajo del agua y disparamos a través de la pared.
No tienes que sacar el animal de la piscina, no tienes que levantar peso, no lo estresas. Funciona fantástico. Obviamente todo el mundo protegido, pero solo te hacen falta 2 personas en el agua. Ecografía se hace en agua siempre, y la ecografía es seguramente la metodología avanzada que más nos ayudará en el futuro, porque está dando unos resultados fantásticos. Encima, estando dentro del agua, están hechos para eso. Así que funciona muy bien. Y la otra es endoscopia. Es un estándar de hace mucho tiempo. Hacemos endoscopia a todos los animales porque encontramos problemas gástricos, úlceras en el esófago, etcétera, etcétera. Incluso algún anzuelo, cuerpo extraño y todo lo demás. Y ya veis que la situación, da igual donde sea, la situación es siempre la misma. Bien, lesiones frecuentes en mi experiencia. Solo esta lista. A ver, la cosa blanca ahí, eso es una quemadura por viento. Y la parte negra es piel que se había secado. Hay, de todas estas, una de las más importantes son los daños musculares. Hemos hablado de la rhabdomiolisis, de la capture myopathy. Es una cosa que vemos casi siempre por el estrés del varamiento. Esta no es la enfermedad original, pero esta es la que lo va a matar. Bien. Luego hay algunas cosas que casi ahora no las explico. Esta la he explicado. Es una prueba no específica. O sea, esto solo te dice sí o no. Y cuando se baja y llega a un nivel de 10 o de 5, dices, genial, me puedo relajar como veterinario. Pero algunos resultados te engañan. Hay que tener cuidado. Cuando un animal está muy anémico, pero muy deshidratado al mismo tiempo, su hematocrito es normal. Atención, o sea, 2 enfermedades al mismo tiempo hacen que un resultado sea normal. La falta de perfusión hace que el animal, cuando está con una situación de centralización de shock en la playa, muchos órganos no tengan la perfusión de sangre, no les llega el oxígeno, con lo cual saben llevarlo bastante bien, siendo los buceadores que son, pero una vez que se vuelve a abrir el circuito, todo lo que se ha acumulado, metabólicamente hablando, va en circulación. Y sobre todo el músculo que ha muerto manda en circulación toda la mioglobina. Eso es un problema. Bien, esto es el peor caso que hemos tenido hasta ahora. La creatininfosfoquinasa es la enzima del músculo, que solo se libera si la célula del músculo se abre, o sea, está muerta. 7.000 es un número que sobrepasa todo lo que hemos visto hasta ahora y donde todos mis colegas han dicho eutanasia enseguida porque no lo conseguirás. Los otros animales, para daros una idea, nos llegan con 1.000 y algo, 2.000, 3.000 ya es mucho. Este más del doble. Y nos llegan en estas condiciones que no saben nadar, o sea, por el músculo tan hecho polvo, no se pueden mover, están completamente paralizados. Entonces, el enfoque terapéutico, volveré a lo del músculo y cómo lo tratamos en un segundo. El enfoque terapéutico es muy de base y no voy a entrar en muchos detalles, pero el enfoque es, la terapia tiene que ser agresiva, o no, lo siguiente. Si no sabemos lo que es, tratamos los sospechos habituales. O sea, no vamos a complicarnos la vida. ¿Por qué? Porque el tiempo que metemos a pensar y a diagnosticar el animal se nos muere entre las manos. Así que tratamos con antibióticos de amplio espectro y tratamos de una manera para los sospechosos de siempre. Nos centramos en los órganos vitales. O sea, las lesiones de piel, los dientes y alguna otra cosa no tienen ninguna importancia en los primeros días. Es igual, completamente igual. Le ponemos un poco de desinfectante y ya está. Centrarse en los órganos vitales, corazón, hígado, riñones, respiración. Esos 4. Tenemos que tener cuidado con los medicamentos. Hay medicamentos que los cetáceos toleran muy mal y esto hay que darse cuenta. O sea, algunos antiparasitarios matan de inmediato, por ejemplo. Otro de las leyendas urbanas es que cuando te llega un delfín, lo que hace mucha gente que no tiene mucha experiencia le da Baitril, cortisona y un antiparasitario. Es una manera muy eficaz de matar un delfín.
por varias razones. Primero, el Baitril tiene un espectro sí amplio, pero no tan bueno para ciertas cosas. El segundo, la cortisona puede ayudar, depende de la dosis, pero también tiene un efecto inmunosupresor. Es un animal que ya está inmunosuprimido y tiene que recuperar su sistema inmunitario. Y el Ivomec, o un antiparasitario general, si habéis visto los pulmones de un cetáceo, especialmente marsopas, con la cantidad de parásitos que tienen, si tú matas esos parásitos con los productos modernos que tenemos antiparasitarios, que son muy buenos, muy eficaces, los matas todos de una vez muertos, estos se descomponen al interior y tienes unas sustancias muy simpáticas como la cadaverina, putrefacina y otras proteínas que son de lo más tóxico que existe. O sea, que tú estás matando al paciente por haber matado sus parásitos. Así que esto no funciona. Estamos hablando de medicina de urgencia, o sea, esto es lo más alto que existe en las categorías clínicas de medicina veterinaria. Hay que pensar a largo plazo, porque si hacemos ciertas cosas quizás luego no tienen arreglo. Y bueno, estos son escenas que hemos vivido. Lo que siempre sirve es un microscopio. Un microscopio te salva la vida, encuentras los parásitos en todas partes, puedes saber cuáles tratar y cuáles no tratar, qué medicamento utilizar, cuál no utilizar. Hay algunos parásitos que no se encuentran, pero que puedes diagnosticar con ecografía, como esos tremátodos. Y luego, una cosa que vemos mucho es que los animales nos llegan ya con problemas primarios, como por ejemplo, en este caso, todo esto son enzimas del hígado, que llega el animal con un nivel altísimo que va bajando. O sea, si veis la GOT, la AST, a 3.500, la mayoría de los veterinarios les da un infarto. Y eso es una cosa bastante común. En ecografía, como os decía, podemos diagnosticar la pared de las vías biliares hinchadas, que es una señal de que ahí están los tremátodos como el nacitrema, los tremátodos. Podemos ver un hígado hinchado. No sé si veis esa línea que he marcado con las flechas, pero ese hígado tendría que tener una línea recta. En vez de eso tiene una línea en S, o sea, está hinchado. Descubrimos con el microscopio pues, donde hay hongos. Los parásitos estos dejan larvas en las heces. En radiografía vemos el efecto que tienen los parásitos en el pulmón. Esto es un TAC que hicimos de un animal con un neumotórax para confirmarlo, pero normalmente no solemos llevar a los animales varados al hospital. Y bueno, y como os decía al principio, cada especie tiene sus cositas. Esto es un calderón gris, 300 kilos, misma especie, pero esta es una cría, la madre que se murió. Y esta especie es famosa. Si miráis la literatura, esta especie es fantástica porque tiene descrita la neuropatía parasitaria del octavo nervio, que es el acústico, en Japón. Tiene la crasicauda en los senos craneales, que ahí no llegas con tu antiparasitario, fantástico, y eso te puede matar. Y hay una publicación reciente de un grupo fantástico de Canarias que describe la miopatía de captura, capsulomiopatía, y la cardiomiopatía. Hemos descubierto que estos animales, a pesar de lo que dice la literatura, no toleran bien el pescado. Son teutófagos, ¿vale? Lo sabemos, pero nosotros, siguiendo la literatura que encontramos en todas partes, pues se les daba de comer pescado y vivían 10 años. Pues no, los nuestros digerían malísimo, estaban fatal, hasta que cambiamos la dieta y cambiamos la forma. Y este pulpo lo descubrí en Portugal, porque ese era barato, nadie lo quería, se pescaba muy fácilmente y el animal lo adoraba. O sea, esto le salvó la vida. 300 kilos transportarlos a veces no es tan fácil, pero 300 kilos se puede hacer con el número de personas, más de 6. Y los bomberos siempre son muy útiles y muy motivados, son gente muy simpática, que siempre nos ayudan. Una vez en el agua, basta una persona que sabe lo que hace y que sabe moverse con el animal. Y esto es una de las particularidades de la especie, que aquí parece que no se puede mover. Está ahí mirando el borde de la piscina y incluso cuando lo estimulas, la cosa positiva es que se mueve en las dos direcciones.
Eso para el músculo ya es algo. Quiere decir, desde el punto de vista clínico, que no está fatal. Y aquí os dais cuenta que nos toman el pelo. Mismo animal, mismo comportamiento. No es que nade bien, pero sabe nadar. Son muy curiosos. O sea, yo creo que en realidad no es que nos tomen el pelo, sino que simplemente están explorando el entorno que no conocen. Sabemos ciertamente, diagnóstico diferencial, hay problemas en la columna vertebral de los cetáceos, etcétera, etcétera. Estamos al corriente y es un diagnóstico diferencial que no olvidamos. Este ya lo enseñé. Este animal, el último, el de 300 kilos, se llamó Forte, es del 2017. Tenía una rhabdomiolisis brutal, con el valor de 7.000 de la CPK, y esto fue la lista de todo lo que diagnosticamos el primer día. Y algunas cosas eran sospechas, pero esas sospechas pues, se toman en cuenta porque es el primer día y luego se confirmaron con los otros tests. La solución a la rhabdomiolisis son dos cosas. Una, un poco de movimiento, hacerlo moverse es importante. Pero más importante todavía es rehidratarlo a lo bestia. Lo bestia, en este caso, el animal de 300 kilos, el primer día recibió 60 litros de rehidratación. 60 litros. Intravenoso no eres capaz de hacerlo, pero lo pusimos a 60 litros y eso hizo que se le hinchó, los rínculos del riñón se le hincharon, se veía en ecografía, lo vimos sobrehidratado y hizo orina roja por 3 días y después los dolores del riñón volvieron a la normalidad. Eso fue la manera de salvarle de la insuficiencia renal, que es un peligro real y muy, muy real en estos casos. También nosotros damos vitamina E, selenio, también antiinflamatorios. Y luego para los parásitos, como decía, tenemos un protocolo especial. ¿El protocolo especial qué es? Pues que no somos modernos, somos a la antigua. Utilizamos medicamentos que casi no se encuentran en el mercado porque eran de los años 60 y 70, que son muy limitados. Tenemos algunos que funcionan solo con los anisakis del estómago y dejan en paz el pulmón y todo lo demás. Tenemos algunos que solo hacen cestodos, algunos que solo hacen trematodos, y así vamos con un protocolo, paso por paso, y vamos eliminando. Lo más complicado son los parásitos de pulmón, porque, como decía, si mueren demasiados al mismo tiempo, el animal se te muere. Ahí tenemos un protocolo que incrementamos la dosis, después de haber quitado en medio todos los demás parásitos, aumentamos la dosis lentamente con una protección de corticosteroide. Esto se puede hacer solo cuando el animal está bastante bien y cuando eso no es la causa principal por la cual ha varado, que raramente lo es, a pesar de lo dramático que son esos pulmones con tantos parásitos que tienen, no suele ser la causa principal. Antibióticos para infecciones. Muchos de estos animales tienen una enteritis y tienen una digestión que no funciona o funciona malísimo. Nosotros, sobre todo, no utilizamos muchos antibióticos para el gastrointestinal, sino que utilizamos una buena alimentación, gran calidad de todo lo que damos, y de vez en cuando ayudamos con un poco de cosas secundarias, o sea, tipo dimeticón, tipo lactulosa, etcétera, etcétera. Pero no vamos a curar, no enfocamos el intestino como el órgano principal de problemas, a no ser que tengamos evidencia citológica de que hay una necrosis. Y las heridas de la piel, bueno, son lo de menos. En resumen, en el caso de Forte es uno bueno. Repito lo que ya he dicho, pero creo que es importante, quiero insistir un poco. El animal vara por enfermedades originales, que están al origen, que causan inactividad, debilidad, agonía. Luego hay cosas que pasan, condiciones y enfermedades por el propio varamiento. La peor de ellas, no solo las heridas, las fracturas, no, la rhabdomiolisis, la capture myopathy, el estrés del varamiento hace eso. Luego hay enfermedades secundarias relacionadas al hecho de estar en una piscina. ¿Por qué? Porque no se mueven tanto como deberían moverse, porque es un agua que no conocen, porque etcétera, etcétera. Se tienen que adaptar a ese entorno, también psicológicamente estos animales. No es que les dé igual estar en el mar, pueden nadar donde quieran menos en la playa, o estar en una piscina que hay que dar la vuelta porque si no chocas contra algo.
Esto es un factor que parece una tontería, pero la persona en el agua que lo guía es parte del proceso de adaptación y me parece muy importante. Una cosa que no está publicada, pero que veo, es que poniéndolos en esa situación, los acercamos a patógenos terrestres. Son como los pingüinos. Los pingüinos son los pájaros que en nuestras latitudes pillan la malaria. Los pájaros salvajes en nuestras latitudes también pillan la malaria, pero no les pasa nada. O sea, somos los blancos que vamos en África, pillamos la malaria. Y los que están ahí, pues no tanto. Más o menos. Cogéis el principio, ¿no? Esos animales viven en el mar y están muy, muy adaptados a todo ese entorno. Entonces, ponerlos en contacto con, por ejemplo, clostridios que están en la tierra, etcétera, etcétera, hace que de vez en cuando encontramos cosas que normalmente no se encuentran. Alimentación importante. En el caso de este animal, al final tuvimos crisis recurrentes y los antibióticos funcionaban y dejaban de funcionar. Y funcionaban y dejaban de funcionar. O dejamos los antibióticos porque estaba bien, también vuelves de sangre y volvía. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un foco. Hay un foco que está aislado y que el momento que dejas los antibióticos vuelve a ser activo, ¿no? Pregunta de tontos, el foco más importante en delfines, ¿cuál podría ser? Pues nada, espera un momento. Los daños musculares los vemos. Para haceros una idea, este animal estuvo 6 meses en rehabilitación y al principio estaba muy mal, pero un día que ya estaba bien, empezó a llover y no le gustó. Y lo filmamos, solo para divertirnos. Os lo pongo. Estos animales no hablan, pero yo creo que nos lo dicen todo, con el comportamiento son muy, muy claros. Bien, el foco era nucardiosis, que es una enfermedad que conocemos, descrita la primera vez en España por un equipo de las Canarias, en un proceedings de la ECS Lung Pathology Workshop que organizamos. Y encima un efecto secundario a largo plazo del daño muscular era una escoliosis. La escoliosis es un efecto de el varamiento y el estar en una piscina. No tiene nada que ver con el origen, pero un animal con escoliosis no lo puedes devolver al mar. O sea, realmente es un factor de eliminación y de eutanasia. Este es un caso que tenemos en estos momentos, que me pidieron una mano los colegas de Argentina, una pontoporia relativamente joven, pero casi adulta. Es un animal precioso, son de este tamaño, son minúsculos. Y este animal está en un centro muy bueno. Mundo Marino tiene un centro de animales muy, muy bueno, pero está empezando a tener estas lesiones de piel. Y os las estoy mostrando con el permiso de Mundo Marino para que me digáis lo que es, porque yo tengo las ideas, pero no estoy seguro. Me gustaría discutirlo si tenéis tiempo y ganas. La escoliosis, no tengo buenas fotos porque siempre con el ángulo del agua y estar debajo del agua y tal, no las pillas bien. Tengo una buena foto de una beluga y esta es bastante dramática. Esta sigue ahí, no se ha eutanasiado porque está en el delfinario, pero llegó así. Esto es una marsopa y, como os decía, es completamente normal que al principio no se muevan. Insisto mucho en esto porque realmente es ahí donde podemos cambiar las cosas con las técnicas que utilizamos y no se debe considerar como una cosa normal. Esto es un Delphinus delphis, 3/4 de lo mismo. Este encima se cae para un lado. Aquí el diagnóstico diferencial es neumotórax o neumonía unilateral con un gran área que está sin aire en el pulmón. Pero con el tiempo va mejorando. Ya veis que en el segundo, que es solo pocas horas después, está mejorando. También a base de agua y más agua y hacerlo mover, no dejarlo tranquilo. Además tenía un carácter este animal, odiaba a las personas, fantástico. Eso es buena señal. O sea, cuando son agresivos, cuando son así fuertes de carácter y que no son simpáticos, esos suelen sobrevivir. Y con el tiempo veis que cambia.
Importante aquí, ¿veis el movimiento de cabeza que sale con el pico? Esto es una cosa que es una compensación, no es un problema de cabeza, es un problema de movimientos de músculo. Y aquí la veterinaria Francisca lo está haciendo moverse. Esto es fisioterapia. Parece un juego, no lo es. Se devolvió al mar el año pasado, después de 2 meses de rehabilitación. Y aquí ya empieza no solo a moverse, sino que nada en el sentido contrario. Eso también es importante. Parece otra tontería, pero no lo es. Bien, una vez que nadan bien y los pones en la piscina, no la carentena, la intermedia, que ya es un poco más grande, para capturarlos ya no es tan fácil. Así que necesitas mucha gente y un sistema para arrinconarlos, porque si no, no hay forma. A este no lo pillas, o sea, está en su elemento, nosotros no, y aunque esté ahí todavía bastante lento para un delfinus, la verdad es que nos dan 1000 vueltas cuando quieren. Este fue otro que tiene un problema de ojo aquí, que tiene una historia particular, llegó con una neumonía y un exceso de parásitos, lo curamos, lo devolvimos al mar y volvió a varar 2 días más tarde con estas lesiones, que son lesiones típicas de bycatch. Sobrevivió el bycatch después de haber sobrevivido la rehabilitación, después de haber sobrevivido la causa inicial. O sea, el tío tiene un ángel de guarda muy, muy importante. El ojo se curó bastante rápido, la piel tardó un poco más por las lesiones de fricción. Y tenía lesiones también en la piel de fricción. La red la ha cortado las puntas de la dorsal, no, de la caudal, perdón. Y nada, lo volvemos a soltar. Y cuando tienen buena pinta al final como este, o esta, es una chica, pues van a esta piscina que tiene el Kramen Aveiro, que yo pienso que sea fantástica. Lo llamamos el Donut. Es una piscina redonda con una isla en medio. ¿Verdad que es chula? Y los animales van ahí y pueden nadar. O sea, realmente es entreno físico. Bueno, llega el día de dejarlos en mar, se organiza, se les lleva. ¿Cuánto tiempo me queda? Muy bien, ok. Se les vuelve al mar y nosotros los llevamos más adentro de lo que nos decía Cristi. Se acompañan con barcas y con water scooters y nada, no se ve casi nada. El agua no es transparente, no es esa escena romántica que uno imagina, es bastante sobrio. Y nosotros hacemos fotos del animal, sobre todo de la dorsal, no metemos ninguna clase de tag, pero con la identificación de la dorsal basta. Y nada. Esta, quizás una de las últimas cosas, el tamaño sí importa. Esto lo llevo diciendo desde hace años. En la rehabilitación de los cetáceos sí importa. Estas son las especies con las que hemos trabajado. El striped dolphin, 60 kilos, a veces 80 cuando llegamos mucho. La marsopa, las de Portugal son muy grandes, las del norte que teníamos muy pequeñas, de 20 a 60 kilos. El delfín común, 120 kilos, mucho, 150 quizás. El bular llega, depende de dónde, a 300, pero en general suelen ser 150 o 200 y algo. Todo eso son pesos que podemos gestionar. O sea, tú tienes unos cuantos chicos fuertes y ese animal se puede llevar de un sitio para otro, sacarlo a la piscina, volver a la piscina, mover y tal. O sea, estos son candidatos que se puede hacer la rehabilitación. Atención, la Astenella para mí es un candidato pésimo, porque la Astenella, no sé si las conocéis, las vivas, funciona así. Llega a la playa, está fatal, se le acerca una persona, muere de estrés. Si no muere, la persona la mete en una cosa para transportarla, muere ahí. La llevas al camión, antes de llegar al camión ya está muerta. Le pones al camión para ir. Estas mueren por nada. O sea, realmente tienen un estrés en su cabeza que los seres humanos, para ellos, debemos ser de los ogros, que se los van a comer en cada segundo y tienen un estrés increíble. Es una especie que incluso con dosis altas de Valium o de Midazolam no hemos conseguido calmarles esa situación que tienen de especie.
pero alguno ha sobrevivido, pero muy pocos. Mientras que la marsopa también es un animal que tiene mucho miedo, pero se acostumbra, o sea, tiene más potencial para repetición. El delfín común es un cabezón de estos, así, o sea, cuando te pillas un macho, el macho te dice lo que quiere y lo que no quiere. Las hembras son un poco más simpáticas. El mular generalmente se adapta bastante bien. Estos por peso y por carácter, menos la senela, son animales que se pueden rehabilitar con, digamos, una cierta facilidad. Aquí empiezan los problemas. El calderón gris, el rizo, es un delfín que 300 kilos vale todavía, pero hay machos que pesan un poco más y que ahí realmente empiezas a sentir la espalda. Cuando tienes un globicéfalo, o sea, un calderón, 1000 kilos, hasta 1000 kilos, ya la cosa es complicada. Y el cifio de Cuvier, yo siempre he dicho que era demasiado grande para nosotros. Bueno, el año pasado me ha hecho aprender que no. Hemos rehabilitado rizos, hemos rehabilitado globicéfalo con éxito, pero Cuvier fue hasta este año y pasó en Grecia, que llegó casi en el puerto de Atenas, y tenéis que saber que el sistema de Grecia es un poco diferente. O sea, hay centros de rehabilitación y hay la manera de, cuando llegan a la playa, tú los devuelves al mar. O sea, digamos, las dos estrategias diferentes, la de Christie, la de Eiffel, y la de tener un centro de rehabilitación. Son dos cosas diferentes. En Grecia los mezclan, en el sentido de que como no tienen centro de rehabilitación, tienen más de 800 islas, entonces lo que hacen es rehabilitarlos en el mar. Y si se va, pues bien, y si no vuelve, mejor. Pero parece una tontería, lo hacen muy bien. Y realmente este fue un animal, unos 700 kilos, una hembra, no completamente adulta, que estuvo ahí y que estuvimos mirando a ver qué pasaba, si era un animal de los de Antonio o si era un animal que simplemente estaba enfermo. Y resulta que era un animal que estaba enfermo. Tenía una fractura de la mandíbula. Y a causa de eso pues no podía comer, estaba en las últimas. Y justamente 2-3 meses más tarde, en marzo, nos llegan 3 más, esta vez vivos, en la playa en Cipro. Y agradezco las fotos que me mandaron, porque estas se devolvieron enseguida y han desaparecido. Y por casualidad, Manolo lo sabe, había una maniobra naval no muy lejos. En fin. Ahí llegamos ya a los más grandes, estoy hablando, estas especies son las que hemos tratado más o menos. La balenóptera, también esa es muy pesada, o sea, no hay quien la mueva, y el cachalote todavía más. Pero hemos tenido cachalotes que estaban en aguas poco profundas y por eso no fui yo, fue una colega mía muy joven, se puso el neopreno, cogió la aguja y lo pinchó aquí. Y tenemos valores de sangre de un cachalote vivo. Muy bien hecho. El cachalote, después de tratamientos también en tipo aquí en la playa, dio la vuelta y se fue. Está muy bien. En cuanto a las balenópteras, yo siempre dije demasiado grandes, y lo que suele pasar, sobre todo cuando hay mareas, es que te las encuentras así y tú esperas la marea siguiente o la eutanasia, que ya la eutanasia no es tan fácil por volumen, por talla. Pero en Francia, hace 2 semanas, vararon 3 y una la devolvieron al mar y está bien. O sea, le pincharon antibióticos, le dieron agua subcutánea, porque abrir la boca para poner el tubo era imposible. Le excavaron delante para que cuando llegara el agua que volviera a flote, y se fue y está tan contenta y se le ha vuelto a ver fuera. Bien, pues llegando al futuro, terminando con eso de que la talla es importante, ¿el futuro cuál será? Pues no lo sé. Necesitamos mejorar diagnósticos. Y esta lista es más bien para los estudiantes en esta sala, porque yo en unos años lo dejaré y hay que tomar el relevo. Alguien tiene que hacer estas cosas. Hay que mejorar el diagnóstico. Necesitamos tests tipo SNAP test para morbillivirus, para esto. La lista es larga y no existe ningún test de estos rápidos.
es la lista de cosas que está por hacer. Hoy en día yo cojo la sangre de cualquier muestra, la mando al laboratorio y los resultados de morbillivirus me llegan 2 semanas después. Para ese momento el animal o está muerto o ya no me sirve porque sé si está vivo, no era morbillivirus, ¿no? Así que hay que mejorar diagnósticos. Hay que afinar las terapias, eso siempre, lo estamos haciendo constantemente. Y salen nuevos antibióticos, utilizamos viejos antibióticos, encontramos nuevos patógenos, hay que afinar las terapias. Hay que mejorar los métodos de eutanasia. El método que presentó Kristen, que también he publicado por Chris Harms, son métodos que, vale, más o menos, pero si tienes un cachalote vivo, un macho grande, ya la aguja tiene que ser de 2 metros para llegar al corazón. Los holandeses, la Navy holandesa está trabajando con una especie de, no sé cómo decirlo, como si fuera un rifle gigante de ponerles en la cabeza para hacerles explotar el cerebro. Hay muchas cosas. Si quisiéramos discutir, por ejemplo, de hacer una premedicación que no es analgésica y luego utilizamos productos que son muy dolorosos, o sea, hay mucho potencial para mejorar. Necesitamos mejorar la infraestructura europea, realmente. 4 centros, somos Europa, no somos el tercer mundo. Y la verdad, estoy muy contento que haya vuelto a abrir Holanda, el centro SOS Dolfijn. Era el centro que estaba dentro de un delfinario, el de Harderwijk, y que realmente les iba muy bien. Les iba muy bien porque hacían un buen trabajo, tenían buena gente. Y el propietario cambió, el propietario dijo, lo cierro. Creo que fue la cosa más estúpida que un propietario de un zoo haya hecho en su vida. Pero bueno, por iniciativa de unos pocos, ha vuelto a abrir este verano, estoy muy contento y ya están funcionando. Y hay que mejorar lo de la talla, o sea, hay que mejorar las técnicas para manejar animales de más de 1 tonelada, porque creo que en el futuro lo que estamos viendo, lo estamos viendo con tiburones blancos, lo estamos viendo con las vallartas, están aumentando los números cercanos a la costa. No estoy diciendo que están aumentando los números de la población, pero estamos viendo más animales en varios sitios del mundo. No sé si estáis de acuerdo o no, pero creo que tenemos que mejorar las técnicas de trabajar con animales grandes. Y hay que divulgar más. Esto es mi último punto. Volviendo a lo de la conservación. En casi todas las especies, salvar un individuo no es conservación. No tiene ningún efecto. Nada. 0. Pero lo que sí tenemos con estos animales es la simpatía del público, el interés, la curiosidad. O sea, cada animal de estos debería tener su propio equipo de marketing. Y no estoy bromeando. Los de Portugal, los de Zoomarín lo hicieron. Y estuvieron en el noticiario de las 6 de la tarde durante, ¿cuántas semanas? ¿Te acuerdas? Eso es conservación. En Italia, varó esa cría de delfín de rizo, de calderón gris. Los italianos no sabían que tenían calderón gris en sus aguas. Y se volvió un éxito nacional. O sea, estos animales tienen un potencial de utilizarlos como embajadores. O sea, todo el trabajo, todas las horas, tiene una finalidad. Y esa finalidad debe ser convencer a la gente para hacer algo para los que están fuera. Ese individuo no cuenta, pero cuentan los de fuera. ¿Tiempo para preguntas? 3 minutos. Venga. Vale.
Me gustaría saber cuál es la teoría que tienes tú sobre las marcas que tenían los animales que aparecían en todas las fotos. De Argentina, creo que era. Sí. Hemos visto lesiones similares en otros animales. En realidad, hemos también hecho tests en otros animales y en bacteriología, hemos probado virología, hemos hecho tantas cosas y al final no nos salió nada. Entonces, mi teoría personal es de que es un problema de circulación sanguínea que crea por anoxia, crea una zona de necrosis, pero esas zonas tienen la forma tan redonda que no me cuadra con la anatomía de todos los vasos. O sea, yo sé cómo van los vasos ahí y tengo otras lesiones que puedo explicar muy bien que van de acuerdo con los vasos. Este no. Así que creo que hay otro factor, pero no lo he entendido todavía. Gracias. Hola, con respecto a eso yo puedo poner una semillita si quieren. Hay en algunas otras especies, se llaman hotspot, ¿no? Aparecen en diferentes puntos que tienen que ver con alteraciones musculoesqueléticas justo por debajo de esa zona y muchas veces se suelen extender algo todo el cuerpo. Normalmente con tratamientos antibióticos no funcionan, no van más allá y se está usando en un par de centros. He visto que para los hotspots están usando también ahora la miel, que ahora la usamos para todo porque va fenomenal y están teniendo bastantes buenos resultados. Lo tratan como si fueran úlceras diabéticas. Vale. Pues muchas gracias. Ahora, gracias Manolo. Comentaste muy por encima antes el uso de sedantes tipo midazolam o Valium, pero el tema de la analgesia, ¿suelen utilizar analgésicos para valorar? Sí, analgésicos es un buen tema. O sea, quizás que todo el mundo lo sepa, Meloxicam, el Metacam que conocemos todos, en el delfín es tóxico. ¿Por qué? Porque tiene un T50 de más de una semana. O sea, nosotros damos una dosis de Metacam a la semana y así funciona, pero no puedes darlo por 2 o 3 semanas porque es tóxico por sobredosis, por su farmacología. Utilizamos para dolores en general OS, utilizamos a veces, y es una discusión que tenemos entre clínicos, algunos clínicos más, otros menos, yo los de menos, corticosteroides para su efecto antiinflamatorio, que indirectamente es analgésico, y lo que yo utilizo mucho es tramadol. El tramadol tiene como efecto secundario que los calma, y si vas a dosis altas los calma muchos, que para un parado puede ser un efecto deseado. O sea, utilizo el efecto indeseado como efecto deseado en ciertos casos de embarados.